Las actas de las sesiones 158 y 159 quedan reglamentariamente aprobadas. El acta de la sesión 160 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión y nuestra señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por el que comunica que a contar del 19 de mayo, el diputado Héctor Barría reemplazará en forma permanente al diputado Felipe Camaño en la Comisión de Educación. Ordinario 412, la subsecretaria de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 799 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la situación que aqueja a 14 profesionales del programa de acompañamiento socioemocional del CPIP, ejecutado en la región de Los Lagos a través de la Universidad de la Frontera y financiado con los recursos del Ministerio de Educación, que a la fecha no se les han pagado sus remuneraciones. Ordinario 418, la subsecretaria de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 803 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la situación que queja a las trabajadoras de los jardines infantiles BTF, quienes no han percibido el bono de asignación de zona, toda vez que la Contraloría Regional de Aysén dictaminó que ningún trabajador asistente de la educación tiene derecho a percibir dicho bono. Ordinario 1003 del director del Servicio Electoral, mediante el cual da respuesta a oficio 862 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la afiliación política de los trabajadores del SLEP de Antofagasta de forma anonimizada. Copia de ordinario 7-2072 de la jefa de la división jurídica de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual deriva al alcalde de la Municipalidad de Osorno, oficio 814 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de las medidas o planes que se implementarán para solucionar el problema de los estudiantes de la Escuela Rural de Nochaco, quienes se ven imposibilitados de asistir a clases por no contar con transporte escolar. Finalmente, correo electrónico del señor Marcelo Ruggeroni, estudiante de último semestre de la carrera de Periodismo en la Universidad del Desarrollo, quien señala que se encuentra trabajando en su reportaje de título, el cual aborda la evaluación del plan de reactivación educativo impulsado por el Ministerio de Educación. En ese contexto está realizando entrevistas a diversos actores del sistema educativo con el fin de comprender los avances, desafíos y percepciones en torno a esta política pública. Solicita la posibilidad de entrevistar a algún representante de la comisión cuya visión sería de gran valor para enriquecer el enfoque del reportaje. Esto a la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Karen, nos vamos a hacer puntos varios hasta la próxima. ¿Sobre la cuenta? Ya. Entrando en el orden del día, esta sesión especial ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley originado en mensaje que modifica la ley número 20.129, que regula nuevas exigencias para ingresar a las carreras y programas de pedagogía. En primer trámite constitucional es que se encuentra, ¿cierto? Y con urgencia calificada de simple. Vamos a escuchar a los siguientes invitados. Nos acompaña el presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, el CUECH, el rector de la Universidad de Valparaíso, el señor Osvaldo Corrales Jorquera. Lo acompaña periodista Daniela Astudillo Aldunce. También vamos a escuchar al vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, el señor Mauricio Bravo Rojas, que lo acompaña, dice, investigador de la Facultad de Educación, el señor Isaac Fierro Silva, y la directora de comunicaciones, la señora Noelia Zunino. Están ambos, ¿verdad? También vamos a contar con la participación del investigador del Centro de Estudios de la Corporación Horizontal, señor Santiago Montiel Sequeto, está bien pronunciado. Contamos también con la presencia del subsecretario de Educación Superior, el señor Víctor Orellana. Lo acompaña su asesoría ministerial Irune Martínez Rebolledo, y nuestro ministro se ha excusado, así que vamos a estar con también el equipo de la subsecretaría. Le vamos a dar la palabra entonces a el señor Osvaldo Corrales Jorquera, disculpe. Ok. Muchas gracias. ¿Tengo que compartir pantalla o...? ¿Sí? Lo hago yo mismo. Perfecto. Lo hago inmediatamente.
puede hacer. Se está viendo en modo presentación, ¿no? Sí, sí, inmediatamente. Algo hemos aprendido. Saludo a las y los parlamentarios presentes y también a las autoridades, al subsecretario de Educación Superior, autoridades académicas que nos acompañan también. Eh, Concurrimos a esta sesión en el marco del proyecto de ley que modifica la ley 20.129 con el objeto de regular nuevas exigencias para ingresar a las carreras y programas de pedagogía. Concurro en representación del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, que agrupa a las 18 universidades públicas que tiene el país. Quisiera partir mi presentación señalando la evolución de la matrícula en el ámbito de la pedagogía y en particular la participación que las universidades del Estado tenemos en materia de formación pedagógica. Como puede verse en el gráfico, la participación relativa de las universidades del Estado en materia de formación pedagógica ha venido aumentando durante los últimos años. No obstante, se puede apreciar que hay una contracción muy significativa de la matrícula total de estudiantes de pedagogía. También puede apreciarse en las barras rojas de abajo que la matrícula total de las universidades del Estado se ha mantenido relativamente estable en el tiempo, pero dada la contracción que ha habido en instituciones de tipo privada, la participación global de las universidades del Estado ha venido aumentando. Solo como referencia, decir que las universidades del Estado representamos el 20% aproximadamente, un poquito más del 20% de la matrícula total en educación universitaria, pero en materia de formación de pedagogía representamos algo así como el 40% del total, es decir, duplicamos lo que es nuestra participación específica en el ámbito de la educación universitaria. También pueden ver a un lado las tasas de variación anual de la matrícula en pedagogía que complementa al gráfico anterior y en él puede observarse que las universidades del Estado hemos presentado una menor variabilidad y hemos logrado incluso en los últimos, en algunos años, algunas tasas de crecimiento positivo, pero la variación ha sido menos importante que en el caso de las universidades privadas, ya sea que se trate de universidades tradicionales o no tradicionales. El siguiente gráfico muestra la participación que las universidades del Estado tenemos por región en la formación de profesoras y de profesores. Como puede apreciarse, existen algunas regiones donde las universidades del Estado explican el 100% de la formación de profesores, particularmente en zonas extremas como Arica y Parinacota y Tarapacá, también en Atacama o en otra zona extrema como Magallanes. Somos las universidades del Estado las que estamos contribuyendo a la formación de profesoras y de profesores. Incluso en la región metropolitana, la formación pedagógica de las universidades del Estado se ubica por sobre nuestro promedio general de participación en el sistema universitario con un 34% de el total. Tenemos también universidades que están, como la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, prioritariamente centrada en la formación pedagógica de profesoras y profesores. Esto, simplemente, estos números, estos gráficos los traemos para los efectos de acreditar que en las universidades del Estado estamos sosteniendo la formación de profesoras y profesores sobre todo en zonas, en las zonas extremas, sobre todo en algunas regiones del país, y que si bien en promedio representamos el 40% de la matrícula en pedagogía, hay zonas donde somos las únicas que estamos sosteniendo una oferta en esta materia. El gráfico siguiente, el cuadro siguiente, nos muestra la evolución de los puntajes promedios de corte en las carreras de pedagogía en una comparación entre universidades estatales y no estatales. Puede apreciarse en ese gráfico, no quiero extenderme demasiado, que
Evidentemente las universidades del Estado hemos sido capaces de atraer a puntajes que son ligeramente superiores a a las de los estudiantes que ingresan a las instituciones no estatales. Por cierto, a partir del año 2023 cambian, no es totalmente comparable porque se produce un cambio con la vigencia de la prueba de acceso a la educación superior que cambia los rangos hasta 1000, por lo tanto ese último puntaje no es comparable con los anteriores, pero igual lo queríamos mostrar porque en promedio sigue siendo levemente superior a el sistema no estatal. En el gráfico que está inmediatamente contiguo, ustedes pueden apreciar los establecimientos de origen de los alumnos matriculados en pedagogía en el año 2024, tanto en universidades del Estado como en universidades no estatales. Puede apreciarse con mucha claridad que en el caso de las universidades del Estado hay una preeminencia entre establecimientos públicos y establecimientos eh, también municipales, ¿sí? Y en su caso también, o en su momento, de los SLEP. Esto simplemente busca reflejar el esfuerzo que las universidades del Estado estamos dando en nuestro compromiso público por mantener y sostener la formación pedagógica. Bueno, ahí está el contexto general, lo conocemos. Lo que busca este proyecto de ley es modificar el artículo 27 bis de la ley número 20.129 para establecer un nuevo sistema de requisitos de acceso a las carreras de pedagogía, más flexible, técnicamente regulado y también con una perspectiva territorial. Ya vemos que la situación es muy heterogénea en las distintas regiones y esta es una iniciativa que surge como respuesta al descenso de matrícula en las pedagogías y al déficit que se ha proyectado de docentes para el año 2030, un déficit que ya existe en la actualidad. Yo quisiera decir que en este trabajo las universidades del Estado hemos tenido una coordinación en el marco del Consejo de Rectores con las universidades privadas tradicionales y que en general suscribimos el acuerdo que en su día firmó el Consejo de Rectores con el Ministerio de Educación en orden a que resulta necesario avanzar en modificar esta norma, porque esta es una norma que aplicada tal como hoy día está formulada va a tener como única consecuencia que ese descenso en la matrícula de estudiantes en las carreras de pedagogía se perpetúe y eventualmente profundice esa brecha en formación de docentes que hoy día tiene el país. Por lo tanto, nosotros creemos que suscribimos la necesidad de equilibrar la calidad y acceso, especialmente en el contexto de un sistema público y su vocación inclusiva. Por cierto, nosotros entendemos que la preocupación por los puntajes de acceso a las pedagogías busca que las y los jóvenes que acceden a este tipo de carreras presenten menores brechas de formación que les permita un mejor rendimiento en el futuro, pero también creemos que esa relación entre puntaje y calidad no es una relación unívoca, inequívoca o excluyente de otras disposiciones y motivaciones tales como pueden ser el interés social, las trayectorias al interior de los liceos o de los establecimientos educacionales que pueden resultar tanto o más importantes que los puntajes que se obtienen en las pruebas de acceso a la educación superior para favorecer el éxito en la formación y sobre todo la futura permanencia en el ejercicio profesional. Advertir respecto de esto que la evidencia nos muestra que tenemos tanto un problema de acceso como un problema de permanencia en el sistema educacional. Desde el punto de vista de la reflexión que hacemos las universidades del Estado, entonces resulta necesario complementar esta idea de buscar calidad a través de los puntajes con identificar esas motivaciones, acompañarlas y también desarrollarlas desde antes del ingreso a la universidad. Los programas propedéuticos específicos para el acceso a pedagogía han demostrado ser exitosos en términos de los resultados académicos de las y los estudiantes y especialmente de los porcentajes de retención, presentando
tasas superiores a las de los estudiantes admitidos por vía regular. Esto es bien importante. Cuando uno acompaña el proceso de formación desde antes de la entrada a la universidad y refuerza esas vocaciones docentes, también mejora no solo el desempeño, sino también la retención de los estudiantes en las carreras de pedagogía. Nosotros no creemos que haya que descartar completamente la discusión sobre los puntajes de acceso. Lo que creemos es que es necesario que en paralelo la ley otorgue un mayor énfasis a políticas públicas de apoyo a los programas de acompañamiento temprano para el acceso a pedagogías que permitan identificar a las y los jóvenes que tienen esta vocación y acompañarlos desde su etapa escolar, durante su formación específica en la universidad y también en su etapa de inserción laboral. Creemos que la política pública tiene que jugar un rol integral en lo que se refiere a la formación pedagógica. Y además, creemos muy importante señalar que nuestro sistema escolar no es homogéneo. Tenemos una gran variabilidad territorial y por lo tanto necesitamos una diversidad de perfiles de profesores que por sus propias trayectorias formativas puedan hacer un mejor puente entre las realidades de las escuelas y de la enseñanza. ¿Sí? Por lo tanto, más allá del tema de los puntajes en la prueba PAES, es para el Consorcio de Universidades del Estado es clave que los criterios que nosotros estamos de acuerdo con que se propongan criterios desde el Comité Técnico de Acceso. Nosotros creemos que esa es la instancia donde esto debiera discutirse y creemos que esta es una instancia que tiene que garantiza que esos criterios, dado su composición, sean justos y técnicamente sólidos, asegurando equidad territorial, reconocimiento a trayectorias diversas y mecanismos de acompañamiento y retención. Por lo tanto, yo quiero decir que en el Consorcio de Universidades del Estado suscribimos la hipótesis de que más que dejar criterios fijos en la ley, dada la naturaleza cambiante de la realidad, creemos que el Comité Técnico de Acceso es un espacio adecuado, apropiado, para poder discutir anualmente cuáles van a ser esos criterios sobre la base de consideraciones que sean técnicas. Tal vez el único matiz que tenemos respecto de el proyecto de ley tal y como está presentado tiene que ver con las atribuciones, con las facultades que se entregan al Consejo Nacional de Educación, en cuanto desde nuestro punto de vista agrega una complejidad que no es necesaria al proceso de fijación de esos criterios, o al menos no es necesaria en todos los casos. Creemos que tal vez la intervención del CENET podría estar limitada a aquellos casos donde existan controversias, por ejemplo, entre la propuesta que pueda emerger de la autoridad educacional, Ministerio de Educación, y el Comité Técnico de Acceso. Tal vez cuando se produzcan controversias ahí, tal vez el CENET pudiera ser un espacio de mediación, y ese es el único matiz que tenemos respecto al proyecto. Por último, concluyo señalando que las universidades del Estado creemos en una admisión con criterios técnicos y contextualizados que no disminuyan la calidad, pero que sí reconozcan las trayectorias diversas, especialmente en territorios donde más se necesita formar profesoras y profesores en Chile. Vean, por eso la lámina inicial era muy importante, la heterogeneidad territorial que tenemos. El proyecto de ley debiese promover con mayor fuerza el desarrollo de políticas públicas de apoyo a los programas de acompañamiento temprano a los estudiantes. Yo quiero decir aquí algo también, aprovechando la presencia del subsecretario. Quiero decir que no vamos a lograr fortalecer la formación pedagógica manteniendo el sistema de financiamiento por subsidio a la demanda. Eso genera, en el caso de las pedagogías en particular, una especie de situación bien paradójica, porque dado que lo que se financia es la demanda por carrera, mientras la demanda sea baja, el estímulo para las instituciones de educación superior seguirá siendo que se cierran las carreras de pedagogía por no resultar viables desde el punto de vista de su financiamiento. Y eso no es lo que el país necesita. Nosotros creemos que resulta necesario revisar ese aspecto del financiamiento, porque de lo contrario, como les digo, el estímulo va a seguir siendo que se cierren carreras de pedagogía. Por último, quiero decir que en nuestra opinión el proyecto de ley se focaliza demasiado en modificar los criterios de admisión, pero considera de un modo menos
robusto otras medidas que permitan enfrentar el déficit de profesoras y profesores en el país. Pareciera recomendable considerar otras medidas orientadas a la atracción de estudiantes, especialmente aquellas referidas al desarrollo de la carrera profesional del profesorado. Esa es lo que nuestra presentación. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Osvaldo, por su presentación. Vamos a continuar con las demás presentaciones, luego hacemos una ronda de preguntas para que ustedes también estén disponibles a contestarlas. Les vamos a dar la palabra entonces al vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, el señor Mauricio Bravo Rojas. Bueno, muy buenas tardes, señora Presidente. Muchas gracias por la invitación y saludo a todas las personas presentes, en especial la Universidad del Desarrollo. Esta exposición se enmarca entonces en una reflexión que hemos hecho en el Centro de Investigación para la Mejora de los Aprendizajes de esta misma facultad. La Universidad del Desarrollo es una institución de educación superior privada, independiente, que ha tomado el tema de la pedagogía como algo relevante dentro de su sello institucional. Solo mencionar que nosotros hace 3 años atrás estamos implementando la beca Pasión por Educar, que es una beca 100% que da total gratuidad a alumnos provenientes de colegios subvencionados y municipales que quieren estudiar con nosotros educación de párvulo o educación básica. Contarle eso como contexto respecto al trabajo que estamos haciendo en la Facultad de Educación, entre otras cosas que les voy a ir comentando a lo largo de esta presentación. Efectivamente, como acá se ha dicho, hay un diagnóstico respecto de que ha ido bajando la matrícula en educación, en pedagogía, en educación superior, ¿cierto? Y las proyecciones del déficit docente, entre otras, que son efectivamente hipótesis atendibles que uno podría pensar o ver la proyección que esto podría generar. Por lo tanto, hay que hacerse cargo de aquello y ver cómo, a través de qué políticas públicas podemos evitar o reducir el efecto que esto pueda generar. No obstante, creemos que no tenemos que renunciar al hecho de ir aumentando los puntajes en las pruebas de selección a la educación superior, porque tanto la evidencia internacional como nacional nos dice que a mejores puntajes, mejores profesores. Acá hicimos un pequeño ejercicio exploratorio donde ponemos los puntajes de las pruebas de selección a la educación superior con la prueba nacional diagnóstica y vemos que hay una relación en aquello, en lo que les acabo de decir. No obstante, como sabemos que esto podría generar efectos como los que antes mencionamos, creemos que hay que tomar ciertas salvaguardas. Dicho eso, hay 2 modelos de formación de docente que uno podría clasificarlos de alguna manera. Un modelo convergente, que es el tradicional, el que ya conocemos, vía PAES, alumnos de cuarto medio que entran a estudiar una pedagogía, o un modelo consecutivo de formación docente, que son programas para aquellas personas que tienen un título previo y que tienen una vocación tardía para estudiar pedagogía o luego de años de ejercer una determinada profesión deciden estudiar pedagogía. En este último caso, si miramos algunos datos, del 100% de las personas que estudian pedagogía, el 90% lo hace a través del SUA, ya sea por admisión regular, 77%, o otras vías como PASE o el programa de zona de talento pedagógico, por ejemplo, 23%, pero tenemos un 10% que lo hace por vía prosecución de estudio. Y si vemos la matrícula de prosecución de estudio, esta ha ido, aquí ustedes ven el comportamiento que ha tenido, tuvo un aumento por ahí por el 2017, luego baja, y ahora en el último tiempo ha empezado a tener también un repunte respecto de las personas que se matriculan en este tipo de programas. La pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué valor tiene hacer este tipo de programa? Y la literatura dice que, por ejemplo, aquellas personas que toman estos cursos, estos programas de prosecución de estudio, tienen mayor madurez profesional y compromiso con la docencia, son más proactivos, colaborativos, resilientes y adaptativos a los distintos problemas que ocurran en una sala de clase, por ejemplo, valoran la educación como un aprendizaje a lo largo de la vida. Y tienden a ser personas también más colaborativas y flexibles, como ya lo había mencionado antes. Por lo tanto, las personas que estudian estos programas tienen ciertas competencias y habilidades que los hace, por decirlo de alguna forma, con mejores competencias para estudiar pedagogía. También sabemos que 14.000 y algo profesores están hoy día habilitados para ejercer en distintas asignaturas. Hicimos un pequeño ejercicio donde miramos, a propósito del análisis regional que mencionaba el rector recién,
respecto de programas de prosecución de estudios que están más o menos a 30 kilómetros de distancia de la capital regional. Y lo que vemos acá es que casi el 100% de los profesores habilitados en prácticamente todas las regiones, o sea, el 100% en varias de las regiones de nuestro país no tiene un programa de prosecución de estudio, por lo tanto es muy difícil que puedan cumplir, habilitarse para poder cumplir con la norma y hacer clases de manera idónea según lo que establece las distintas normativas. Algunos datos sobre la prosecución de estudio, también sabemos que tienen tasas de retención similares a una carrera regular. Ustedes ven acá entre el 2017 y el 2023 cómo se comporta la tasa de retención en los primeros años de estudio. También vemos la titulación oportuna, que es bastante similar a los programas regulares de pedagogía. Como ustedes lo pueden ver acá, en promedio el 88,8% se titula oportunamente en un programa regular y el 89% lo hace en un programa de prosecución de estudio. Respecto de la acreditación de estos programas, ustedes pueden ver acá que hay 33 programas que están acreditados, 26 no acreditados, por lo tanto hay un desafío respecto de ir acreditando cada vez más cada uno de estos programas. Importante también mencionar que los programas de prosecución de estudios en la prueba ENT, si lo comparamos con los programas regulares, obtienen muy buenos resultados, incluso en varias de estas pruebas superiores a los programas regulares. Por lo tanto, en términos del resultado final, del producto final, este programa cumple con el objetivo de formar buenos profesores. Lo que sí, como ya lo había dicho antes, sí tenemos que mirar los temas de aseguramiento de la calidad, porque hoy día los programas de prosecución de estudios se acreditan con las mismas estándares que una carrera de 5 años, con los mismos estándares de una carrera regular. Por lo tanto, tenemos que mirar y ver cómo crear estándares de acreditación para este tipo de programas que sean pertinentes para el programa que es. Enfocarnos también en acreditar programas no solamente en lo procedimental, sino también en el resultado final que queremos lograr, ¿cierto? Y mirar también la rigidez de los estándares de acreditación de este tipo de programas. Y por último hicimos un pequeño ejercicio también para ver cuánto nos costaría formar un profesor a través de un programa regular versus una prosecución de estudio. Y si miramos en este caso es más barato, ¿cierto? Formar más profesores vía prosecución de estudio que a través de un programa de educación regular. Lógicamente es fácil hacer el análisis para entender el por qué esto ocurre. Dicho eso, dejo a Isaac para que tú sigas con lo que viene. Bien. Perdón, que estaba apretando el botón verde. Bien, ahora también nosotros hicimos un análisis respecto a cómo, viendo la experiencia en otros países, por ejemplo, países que siempre se consideran como referente, como Canadá, Corea y Japón. Entonces, nosotros al revisar esto, y algo que queríamos compartir, y que va muy de la mano con lo que, y me tomo acá lo que dijo el rector, de qué otros tipos de habilidades, competencias se requiere para ser docente, observamos que, por ejemplo, desde el año 95 en Finlandia se aplican en conjunto con la prueba de matemáticas, el lenguaje, evaluaciones psicológicas y test de aptitudes. E incluso en Australia, desde el año 2017, que se constituyó un comité similar al que el proyecto de ley que se presenta para esta reforma, esta comisión que el proyecto de ley propone, propuso e instauró el Teacher Capability Assessment Tool, que lo que hace es ver, como dice el nombre, las capacidades, que tiene que ver con la motivación hacia la enseñanza, habilidades de comunicación, pensamiento crítico y resiliencia emocional, porque bien sabemos que tenemos un amplio problema, no solamente con la capacidad para atraer a nuevos docentes, sino que también la capacidad que tenemos para mantenerlos y retenerlos en el sistema. Lo mismo, por ejemplo, en Corea del Sur, y acá brevemente podemos ver en una tabla que está sistematizado en la experiencia de estos países y vemos que incluso, por ejemplo, en Finlandia, un 40 o 50% tiene de peso este test, esta prueba que se aplica luego de la preselección académica, es decir, se hace una gran preselección en base a puntajes y luego se pasa a estas pruebas que tienen temas, como decía, reflexividad, orientación ética, muy importante, habilidades interpersonales, comunicativas, etcétera. Y lo mismo vemos, por ejemplo, en Australia, que tiene hasta un 30%, y en Corea del Sur también lo queríamos destacar porque no en todos los países se aplica con el mismo peso, pero sigue siendo relevante y lo aplica directamente las universidades.
Entonces, la lección aprendida en torno a estas experiencias es que la evaluación de los componentes no cognitivos en los procesos de admisión a pedagogías permite predecir el mejor desempeño. Lo mismo que veíamos con los docentes de prosecución, que son docentes se le llama de segunda, vocación, ¿ya? Ellos tienen una alta disposición, tienen también una alta motivación y orientación a lo que es el aprendizaje continuo, porque bien siempre decimos cuando se da la PAES, que le decimos a los jóvenes, no se juega todo en la PAES, pero pareciera que cuando somos más estrictos con lo que son los puntajes, sí se están jugando una parte importante, ¿cierto? Entonces, en base a esto, son las sugerencias que nosotros tenemos, que pasaré también brevemente por acá. Primero, mantener el aumento progresivo de los puntajes PAES, porque creemos que la calidad en lo que es la admisión directa desde cuarto medio sí tiene que ir acompañado de un puntaje lo suficientemente alto como para poder generar los conocimientos suficientes. Pero también creemos que no es solamente saber, ¿ya? No es solamente conocimiento, sino que también es un hacer que se forma a través de las prácticas profesionales y las experiencias prácticas, y también un ser, ¿ya? Que tiene que ver con las motivaciones, intereses y habilidades, que el ser, ¿cierto?, la identidad profesional persiste en el tiempo más allá de el título, en base a las experiencias que vimos, por ejemplo, de Australia, Finlandia y Corea del Sur. También creemos que es importante mencionar que respecto a lo que son las vías de financiamiento, que el programa, por ejemplo, el PATB, el Programa de Atracción de Talento Pedagógico, también puede adaptar a algunos beneficios que hoy en día no pueden recibir, como por ejemplo la beca Vocación de Profesor, que es una beca que ha sido tan popular, no sé si se había comentado, ha sido tan popular esta beca que para el periodo anterior la vía de prosecución de estudios quedó sin cupo, ¿ya? Es decir, es una beca que con el tiempo ha ido tomando mucha fuerza. También creemos que, retomando lo que decía acá mi colega Mauricio, fortalecer el modelo de formación consecutiva, es decir, las prosecuciones de estudio, y diseñar estándares y criterios de acreditación que respondan a este modelo, porque sabemos que no son solamente personas que dedican tiempo completo, sino que son personas que, por un lado, trabajan, que tienen que trasladarse a las instituciones de educación superior. Sabemos que también la pedagogía es una disciplina desgastante, ¿cierto? Y luego en la tarde estudiar. Entonces creemos que también se tiene que flexibilizar lo que son, por ejemplo, hoy en día la gratuidad que se entrega para estudiar estas carreras, también la beca de vocación de profesor, que solamente permiten programas 100% presenciales. Necesitamos avanzar hacia también modelos semipresenciales que permitan también descomprimir un poco lo que es la carga de trabajo de estos mismos docentes que llegan atraídos por lo que es la docencia. Queremos retenerlo, entonces démosle las facilidades pertinentes. Y finalmente, como para englobar, esta es lo último que queremos decir, para englobar lo que ya hemos dicho, es que se debe analizar la posibilidad de incluir una prueba complementaria que puede tener un buen peso y que puede predecir, asimismo como vemos que la PAES predice, sea también el NEM, el ranking, predice el desempeño. Creemos que las motivaciones, el interés y las habilidades van a permitir predecir no solamente el desempeño en la universidad, sino que también la permanencia en el sistema y también lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Tenemos una carrera docente que promueve que las personas se sigan formando, que las personas vayan progresando en los diferentes niveles, y necesitamos también eso considerarlo. Y finalmente, que necesitamos instalar en la discusión pública que la flexibilización de los estándares no puede ser la única respuesta. Sabemos que necesitamos diversificar las vías en las que ingresan docentes, porque en este caso calidad no solamente responde a un puntaje, sino que también el volumen de docentes que tengamos para llenar la sala de clase es el requisito mínimo que necesitamos tener para hablar de calidad de los docentes de nuestro sistema escolar
en Chile, y por tanto tenemos que considerar otras vías, como mencionaba el rector acá presente, los propedéuticos, también el PATP y, por cierto, lo que queríamos hacer el énfasis en la prosecución de estudios, que vemos que otros países, un tercio de los docentes, por ejemplo, en Estados Unidos, vienen desde prosecución de estudios, y en Chile del 100% de matriculados en pregrado es solamente el 10%. Hay un espacio de crecimiento que nos va a permitir y nos puede permitir aumentar no solamente en cantidad de docentes, sino que en calidad. Muchas gracias por el espacio. Un tercio, sí. Le damos las gracias a las presentaciones de don Isaac. Le damos la palabra entonces ahora al investigador del Centro de Estudios Corporación Horizontal, el señor Santiago Montiel. Por la invitación. Saludo a la presidenta de la comisión, a las diputadas y diputados, al subsecretario y al otro invitado. Voy a presentar tercero, me permite saltarme un poco la introducción de por qué estamos aquí. Estamos hablando de este proyecto de ley que regula las nuevas exigencias para ingresar a las carreras de pedagogía. Mi presentación se centra principalmente en dos argumentos que se han esgrimido para avanzar en este proyecto de ley, que es, por un lado, el déficit de docentes y, por otro lado, la existencia o no existencia de una relación entre el puntaje de la PSU del estudiante cuando ingresa a la carrera de pedagogía y su rendimiento posterior como docente. Entonces, esas dos dimensiones vamos a abordar. Lo primero, resaltar la importancia que tiene el docente a la hora de transmitir conocimiento y de generar aprendizajes. En la izquierda ustedes pueden ver un gráfico de un estudio muy famoso que separa a dos alumnos, alumnos comparables, y un docente de alto rendimiento y un docente de bajo rendimiento. A los 8 años los separa. Y luego a los 11 se encuentra que dos estudiantes que hubieran estado en la mediana, es decir, en la mitad de la distribución, 3 años después se encuentran con 53 puntos porcentuales de diferencia. Un estudiante que estuvo con un docente de alto rendimiento, medido entre sus propios pares, termina en el percentil 90, es decir, está en el 10% de mejor rendimiento de su cohorte. En cambio, un docente con baja efectividad puede perjudicar a un estudiante. De la mediana lo lleva al percentil 37. Entonces aquí estamos hablando de algo absolutamente esencial en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y esto tiene una bajada también, tiene rentabilidad desde el punto de vista económico. Se han hecho muchos estudios que miden como el valor agregado de un docente, y unos muy famosos es que mide un docente de alto rendimiento en un curso de kinder. Y encuentra que en valor presente para un curso de 20 alumnos se generan $320.000 de ganancia vía mejores trabajos, vía mayor probabilidad de empleo, una vez que estos estudiantes salen al mundo laboral mucho tiempo después. Entonces, un docente en kinder genera ganancias prolongadas en el tiempo, y lo interesante de este estudio es que estas ganancias no son por habilidades cognitivas necesariamente, sino que un buen docente te empuja hacia habilidades que se llaman blandas, resiliencia, una mayor capacidad de aprendizaje. Eso es súper interesante. Entonces estamos hablando de un tema muy relevante. Y esto se enmarca, mostraban mucho las gráficas de la caída en la matrícula que hemos visto los últimos años. Esto se enmarca en un contexto donde la dotación docente ha aumentado un 82% desde el año 2004. Si el año 2004 habían un poco menos de 150.000 docentes, hoy en día estamos con más de 260.000 docentes. Ha aumentado mucho la masa de profesores. Al mismo tiempo, la matrícula de estudiantes ha caído en el tiempo, de aproximadamente 3,2 millones a 3 millones. O sea, esto significa que la transición demográfica ya está afectando, y esto solamente se va a profundizar. Esto se hace con
o sea, estos datos muestran que ya venimos en un proceso en general donde estas dos masas han ido estando desacopladas. ¿Y en qué se traduce esto básicamente? En el panel de la izquierda podemos ver la cantidad de estudiantes que hay por docente en nuestro sistema. Partimos el año 2004 alrededor de 27 estudiantes por cada docente. Hoy en día, en promedio en el sistema existen 13 estudiantes por cada docente. En el sistema público, separado en los SLEP y en los establecimientos municipales, hay menos de 10 estudiantes por cada docente en el sistema hoy en día. Esto es una mirada a las bases de datos y esto hay que mirarlo con flexibilidad regional, hay que ir a mirar qué es lo que está ocurriendo en las salas de clase, en los distintos lugares. Hay muchas escuelas rurales con pocos estudiantes, pero esto nos habla de un sistema que tiene una gran cantidad de docentes ya instalados en el sistema. Y en la derecha se puede ver cómo va a seguir afectando la caída en la matrícula, la transición demográfica en la caída de la matrícula. Esto solo se va a profundizar. Si hoy en día tenemos un poco más de 3 millones de estudiantes, se proyecta que para el 2050 vamos a tener aproximadamente 2,5 millones de estudiantes que van a tener entre 7 y 18 años. Es decir, esta transición demográfica se va a profundizar. Estos son con datos del censo 2017. La mirada del censo 2024 quizás es aún más pronunciada la caída. Hay que ver cuando se publiquen esos datos. Y un último comentario sobre el déficit docente. El estudio Elige Educar que se cita para mencionar que existirá un déficit docente de 30.000 docentes al año 2030. Se está revisitando actualmente por la misma institución Elige Educar junto con la subsecretaría, junto con el Centro de Estudios del Ministerio. Y estas estimaciones ha trascendido que van a la baja, es decir, el déficit estaría disminuyendo en el tiempo y no sería 30.000 docentes, puesto que además la definición de un docente de déficit es cualquier docente que no tenga la especialidad para la cual está haciendo clases. Entonces, para que se entienda, esos 30.000 en su minuto, era un docente, por ejemplo, de física haciendo clases de química, era considerado como que no existía, como ese establecimiento está en un déficit. Y esa definición es bastante estricta y se está revisitando. Por ende, este estudio se va a actualizar en el tiempo y no consta que el déficit de 30.000 sea una situación que se esté dando efectivamente. Por ende, ¿en qué nos encontramos ahora? El proyecto de ley del gobierno busca habilitar estudiantes que se encuentran en la parte de la distribución que está seleccionada, es decir, estudiantes que están bajo el percentil 50 y por sobre el percentil 25. Aquí ya entramos como a la materia propia del proyecto de ley. Cabe notar que el estado actual de los puntajes de ingreso, que es este puntaje de 500 entre las dos pruebas obligatorias, es inferior a la selectividad que existía antes del año 2017 cuando se estableció la carrera docente como política pública. En ese instante, con 450 puntos, uno podía postular a cualquier carrera y eso era aproximadamente el percentil, lo tengo aquí, perdón, 38 de la distribución. Esto antes de la carrera docente. Los 500 puntos en la PAES corresponde al percentil 21. Por ende, la situación en la que estamos ahora, aún después de la instalación de la carrera docente, es menos selectiva que la que existía el año 2016. Por ende, estamos siendo menos selectivos hoy. Nosotros profundizamos un poco el análisis que mencionó Mauricio recientemente de la END y la PSU. La END es la Evaluación Nacional Diagnóstica, que es una prueba obligatoria que deben rendir los estudiantes de la carrera de pedagogía un año antes aproximadamente de egresar de la carrera. Tienen que rendirla de manera obligatoria, pero su puntaje no es vinculante, es decir, no les afecta si es que sacan un 0 o un 100. Nosotros fuimos a ver el porcentaje de logro que tenían en estas pruebas. Y pusimos, como esta prueba tiene un puntaje que era poco bajable a la realidad, nosotros miramos y dijimos, ok, esta prueba con un 60% de logro, los estudiantes se sacarían un 4, aprobarían esta prueba. Como pusimos ese umbral para analizar cómo se comportaban los distintos grupos. Y fuimos a ver, por un lado, los estudiantes que entran a la carrera de pedagogía sobre el percentil 50, que son los que la ley habilita y los que nosotros estamos empujando porque permanezcan y porque esos sean los requisitos que permanezcan. Y de esos estudiantes, un 36% saca este 60% que nosotros miramos como umbral. Los estudiantes que
ingresan a la carrera de pedagogía entre el percentil 25 y el percentil 50, que son los estudiantes que esta reforma habilitaría de manera permanente, plausiblemente, un 14% de ellos logra sacarse sobre un 60% de logro en la ENT. Es decir, logra sacarse más de un 4 nosotros pusimos umbral para que sea entendible. Y si es que miramos el porcentaje de estudiantes que logra este umbral, separándolo por su decil de ingreso cuando ingresó a la carrera, es decir, ordenándolos de puntaje en la PSU inferior a superior, vemos que mientras más alto el puntaje en la PSU, más alto es su porcentaje de logro en la ENT. Por ende, estas dos variables tienen una asociación positiva. Un estudiante que ingresa con un buen puntaje en la PSU, después tiene un buen rendimiento en la ENT cuando tiene que egresar. Para nosotros, lo que se presenta en esta diapositiva es el problema de fondo que existe en esta situación. En el panel de la izquierda vamos a ver los que ingresan a pedagogía, que la pusieron primero, su primera preferencia y se matricularon, y los que la pusieron como octava preferencia. ¿Qué vemos? Los que la pusieron como su octava preferencia tienen puntajes superiores. ¿Qué quiere decir esto? Los estudiantes que ingresaron a pedagogía como su octava, pusieron 7 alternativas antes de una carrera de pedagogía. Postularon a muchas otras cosas antes a las cuales no pudieron ingresar y terminaron estudiando pedagogía, lo que se dice un poco por descarte. La carrera docente quería invertir esto, quería que la carrera de pedagogía sea de prestigio, sea deseable, sea apetecible para los estudiantes de alto rendimiento. Nosotros fuimos a ver esta misma separación de puntajes para el año 2020 y encontramos un patrón similar. Nuevamente los estudiantes que ingresan a pedagogía y la ponen de última preferencia tienen puntajes mayores que los que la ponen como primera preferencia. Entonces este patrón de que los estudiantes que la ponen como última preferencia y descartan otras alternativas antes, se sigue repitiendo. Entonces a nosotros nos parece, desde el Centro de Estudio Horizontal nos parece que este es el problema de fondo. La carrera docente no ha logrado hacer que la carrera de pedagogía sea realmente atractiva para los estudiantes de alto rendimiento. Y eso es la discusión que este proyecto de ley nos permite abrir. Unos comentarios finales para dar espacio también a las preguntas. Primero, el sistema de admisión actual a pedagogía no es inflexible, en el entendido que bajo el umbral de puntaje no se puede ingresar. Contempla vías alternativas para estudiantes altamente motivados, que son precisamente los programas de atracción de talento pedagógico. Hoy en día un estudiante vía esos programas puede ingresar solamente habiendo rendido la PAES. Es decir, la vía que estaba en discusión actual es una de las múltiples vías que existe y eso se puede profundizar, se puede expandir, que es muy atendible dada la heterogeneidad regional que existe en el país. Pero no es que el sistema hoy en día sea inflexible. Y en segundo lugar, la selectividad que existe hoy, que son estos 502 puntos en la PAES, como mencionaba anteriormente, es inferior a lo que existía antes de la creación del sistema de desarrollo profesional docente, que es la que se llama la carrera docente. Solamente para que recordemos un poco, tengo un fragmento del mensaje de ese proyecto de ley el año 2015-2016. La política de formación inicial docente debe avanzar hacia un sistema que seleccione a los mejores estudiantes para las carreras de pedagogía, para el conjunto de instituciones de educación superior. O sea, ese era el objetivo, ese era el espíritu. Queremos seleccionar a los mejores estudiantes para las carreras de pedagogía. Y ese espíritu que se contempla y se captura muy bien en esa oración del mensaje del proyecto de ley es algo que a nuestro juicio no se puede perder. Por ende, pasando al comentario sobre el proyecto de ley en cuestión, a nosotros nos parece que la selectividad en el ingreso es un pilar fundamental en las carreras de pedagogía, si es que nuestro objetivo es que sea una carrera altamente valorada y altamente prestigiada dentro de nuestra sociedad. El primer paso es que los estudiantes que ingresan la vean como una carrera donde solamente pueden entrar, citando el mensaje del proyecto de ley, los mejores estudiantes. No es la bala de plata, no es lo único que hay que hacer, y esa es la discusión que invitamos se abra, pero es un pilar fundamental. En segundo lugar, este proyecto de ley habilita el acceso a estudiantes con rendimiento histórico inferior, y esto, el día de mañana, si es que este proyecto de ley se aprueba tal y como está, nos vamos a enfrentar a probablemente un cuerpo docente que tiene un rendimiento académico inferior. Entonces, sabemos que estos estudiantes que habilitarían han tenido puntaje inferior, por ende sabemos ex ante un poco, nos permite vislumbrar y ver que estos estudiantes son distintos a los que
entre sí. Y por ende, el último punto es que este proyecto de ley y legislar con los requisitos y con los artículos definitivos que se parten aplicando el año que viene, que se terminan los transitorios, es un marco para abordar el problema de fondo, a nuestro juicio, que es que la pedagogía no es una profesión atractiva para los estudiantes de alto rendimiento, y eso tiene que ver con salarios, tiene que ver con condiciones laborales, tiene que ver con horas no lectivas, tiene que ver con una serie de otras dimensiones que esta discusión en particular no está considerando. Muchas gracias. Muchas gracias, don Santiago Montiel, por la exposición. Voy a dar paso a la ronda de preguntas. Diputada Molina. Muy buenas tardes a todos y todas. Saludo al subsecretario por su intermedio, presidenta, y a todos los panelistas. Ha sido, desde mi particular punto de vista, tremendamente interesante escucharlo. Pero me surgen varias dudas. Yo no tengo experiencia en esto, soy médico, pero cuando fui decana de la Facultad de Ciencias Médicas, hice un análisis de los niños o niñas que venían del propedéutico. Todos saben lo que es propedéutico, ¿no es cierto? Que los jóvenes entran en un programa de fines de semana, van a una universidad, en este caso era la USACH, y yo participaba ahí en el propedéutico, era parte del equipo, y los estudiantes que cumplen con los requisitos entran al bachillerato, no ni a pedagogía ni a medicina, entran al bachillerato con el puntaje que tengan. Y por supuesto que hay un programa de acompañamiento durante 1 o 2 años, dependiendo. Y lo que pudimos ver, y está publicado, es que aquellos estudiantes que entraron por el propedéutico, por lo tanto con un puntaje muy bajo, porque el propedéutico, por lo menos en la USAID, se seleccionan solo colegios de alta vulnerabilidad y a los alumnos que están sobre el 10% de mejores niveles de aprendizaje. Y lo que yo incluso me sorprendí cuando vi los resultados y además los constaté personalmente y todo, muchos de estos jóvenes que entraban con muy mala formación escolar, el primer año requerían cualquier ayuda, teníamos muchos estudiantes que eran monitores, en fin. Al segundo año el apoyo que requerían era mucho menor. Y al tercer año, y eso es lo que a mí me tiene impresionada, por eso me llamó la atención una de lo que usted dijo, es que al tercer año esos alumnos no se diferencian en nada con los que entraron con 700 puntos, que fue la comparación que hicimos. Y por eso me llama la atención que por qué se da esa correlación en pedagogía de que el que entra con mejor puntaje, mejor estudiante o va a ser mejor profesor. No sé en qué está basado, cómo fue ese análisis donde pudieron controlar ciertas variables, porque no es lo que a nosotros nos tocó ver con Javier Gil y con un lote de gente que trabajamos ahí. Eso por un lado. Por otro lado, una pregunta concreta tiene que ver con el PASE. El PASE, que es una política también, ¿no es cierto?, de apoyo al ingreso a la educación superior. No sé si hay estudios, ahí sí que no sé en qué medida ha sido factor de apoyo o no de apoyo para la entrada a la carrera de pedagogía. Y la otra pregunta tiene que ver, si como ustedes tienen hartos datos, cómo se relaciona el puntaje de entrada o la vía de entrada con la deserción, con el abandono de la carrera. Esas serían como mis inquietudes más grandes. Muchas gracias, diputada. Diputado Rey. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer a los invitados, a señalar que al menos lo que vi de las últimas 2 exposiciones, comparto casi un 100% lo que plantean. Lo he dicho yo en forma reiterada acá en esta comisión, que lo que aborda el proyecto no es problema de fondo. Es que finalmente la sala de clase no es una sala transformadora. El estudiante que ingresa con un capital cultural, familiar elevado a un tipo de establecimiento educacional sale igual. Y el resto
va saliendo prácticamente de la misma manera. No hay grandes modificaciones. La educación de Chile hoy día no da la movilidad social que todos nosotros quisiéramos. Teniendo las condiciones que tenemos hoy día, teniendo las exigencias que tenemos hoy día en el sistema que cambió, como dicen acá, hace aproximadamente 7 años atrás y que elevó la exigencia. Y ahora estamos con un proyecto de ley que está disminuyendo la exigencia de ingreso incluso a antes lo que había anteriormente. Y lo que compartimos, entendemos que, por un lado, claro, puede estar la nivelación, que decía nuestra colega acá, eh, pero algo está claro, yo no puedo enseñar lo que no sé. Y un profesor, parte importante de su pega es dejar en el otro un aprendizaje. O sea, si yo no lo sé, difícilmente lo puedo enseñar. Eh, Me quedo con lo que señalaban, que había modalidades de ingreso distintas. De hecho, yo pedí acá a la Biblioteca Congreso que nos hicieran llegar prontamente, es- a lo mejor hacer un resumen similar al que ustedes pusieron acá, en mayor profundidad, obviamente con mayor detalle, de los diferentes sistemas. Sin embargo, claro, se ve en una parte las competencias de las capacidades que tenga el alumno, por ejemplo, lo que decían en Finlandia, pero además se ve sus habilidades pedagógicas para ingresar, o sea, recién para ingresar, no es al final, es al comienzo, porque se preocupan de que al inicio ingresen los que potencialmente pueden tener mejor desempeño. Entonces, claro, uno ve esto, ve las propuestas que hay, uno se inquieta y, por supuesto quisiera que pudiéramos avanzar, ojalá hoy día algo más tranquilo, producto de que se está revisando el estudio que se hizo de la falta de votación en el país. ¿Ah? Y que aparentemente esos 30 y tantos mil no lo serían así, porque si yo veo los datos, que había el año 2008 si no me equivoco, un 24 estudiantes, 26 estudiantes por un docente, lo noté, pero, y que 27 en el 2004, y hoy día tenemos 13 por uno, según lo que dice la previsión sobre la cantidad de docentes que hoy existe en el país, y matrícula. Yo creo que algo hay que revisar. Algún dato puede que no esté 100% correcto, y lo que uno vislumbra claramente, por lo menos en el caso mío, es de una preocupación ante este proyecto de ley. No quiero repetir todo lo que he dicho en las comisiones pasadas, pero recogen gran parte de lo que ustedes han señalado aquí y yo creo que esta es la oportunidad como para poder decir, oye, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos para el futuro, una profesión docente donde el docente sea catalogado como uno de los grandes profesionales, donde su estatus en la sociedad esté dentro de los primeros, o queremos verlo en el fondo de la tabla. O sea, yo soy profesor, a mí me preocupa y de verdad que espero, de verdad que con este proyecto de ley, con lo que podamos hacer, con las mejoras que se pueden establecer, consigamos lo último. Eso. Gracias. Gracias, diputado Rey. Diputada Rafael. Gracias, presidenta. Agradecer las exposiciones muy claras todas. La primera pregunta que quiero realizarle a don Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la UDD, porque él señalaba, que me llamó la atención, que existía una beca para estudiar pedagogía, que era en la universidad, en la UDD, que era de total gratuidad y que era para alumnos de colegios municipales. Entonces quisiera que se extendiera un poquito más allá, qué tan efectiva ha sido, cómo ha sido esta experiencia, si efectivamente hay alumnos que están motivados a postular a esto y cómo se ha desarrollado. ¿Qué requisitos deben cumplir? Porque me imagino que tienen que cumplir ciertos requisitos, si ha tenido alta demanda, en fin, un poco que se extienda un poco más respecto a eso. También hablaba, a mí me preocupa porque todos como que expusieron un poco el ideal que necesitamos para
poder darle un estatus, un mejor nivel a la profesión de docente, que no sean profesores, que sean maestros, como antes, como antaño, que sean maestros, que sean profesionalmente superiores a cualquier otra profesión. Pero con todas las dificultades que tenemos ahora, por ejemplo, hablaron de una prueba complementaria, pero si no tenemos la motivación para que los estudiantes que salen de cuarto medio quieran estudiar pedagogía, poniéndole más dificultades, yo creo que existe menos motivación para postular. O sea, eso yo me lo imagino en un ámbito ideal en donde tengamos muchos alumnos que quieran estudiar pedagogía. Entonces, lo mismo, cómo hacer que la carrera de pedagogía sea la primera selección de los alumnos, como decía usted, y no la última por descarte, porque me fue mal. Yo me acuerdo cuando una vez personas muy famosas hicieron la PSU, y uno de ellos le fue re mal y dijo, chuta, no me alcanza ni para pedagogía, y fue súper criticado, me acuerdo, fue muy criticado. Entonces, ¿cómo hacemos que sea atractivo? Y en el fondo este proyecto eso es lo que pretende. Entonces, no siento que no recibí insumos para mejorar el proyecto. O sea, siento que me sentí muy identificada con lo que ustedes señalaban, pero no vi que existían insumos como para poder mejorar este proyecto, para que efectivamente podamos tener alumnos que estén motivados para postular a la carrera. Solo, usted lo señaló casi como al final, así como de paso, muy rápido, mejores salarios, condiciones laborales, hora selectiva. Entonces, ahí está el punto. ¿Qué hacemos para poder motivar a los estudiantes que efectivamente tengan como primera opción y que sean buenos alumnos también, que tengan la posibilidad de estudiar pedagogía? Y lo otro, pues un tal no sea el que me quiera responder, o al subsecretario, tal vez la pregunta para él, ¿cómo ha sido también el tema de la beca vocación de profesor? Que en el fondo también el objetivo de la beca vocación de profesor justamente era motivar a los alumnos que su primera opción sea pedagogía. Entonces, si esa tuvo resultado, no lo ha tenido, que también nos explique un poco cómo ha sido la experiencia de esa beca. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Rafael. Yo también tengo una pregunta. Me voy a basar en lo que dijo don Santiago Montiel, pero en realidad la pregunta es abierta porque acá se han presentado, por una parte, el déficit proyectado, ¿cierto?, para 2030, lo cual no tan solo afecta a nuestro país, sino que sabemos que es algo regional, inclusive mundial, el déficit de docentes. Pero eso no se condice con la baja natalidad y también la proyección de los alumnos que van a necesitar los servicios educacionales al 2030. Entonces la pregunta es, ¿esto tendrá que ver quizás con ciertos especialistas docentes y no aquellos que, por ejemplo, entran a estudiar directamente educación básica, educación general básica, ¿cierto? Y si eso también lo extrapolamos a lo que pasa hoy día con la implementación de la ley TEA, entre otras políticas públicas de inclusión. ¿Cómo se conversa en el fondo? Porque lo que yo aquí veo es que sí hacen falta especialistas, pero a lo mejor no son todos docentes necesariamente, sino que estamos hablando o apuntando a otros trabajadores de la educación que evidentemente en este proyecto no están contemplados, pero para entender bien cuál es la necesidad a futuro para poder tener una política pública o un proyecto de ley que en realidad responda al 2030 y no responda a lo que tenemos hoy día. Entonces dejo la pregunta abierta para los expositores, pero también para el subsecretario. ¿Alguien más quiere hacer consultas? Ya. Subsecretario, le doy la palabra a usted para comentarios y para responder. Gracias, Presidenta. Simplemente quisiera yo partir agradeciendo por su intermedio las intervenciones, dado que me parece que fijan un elemento de consenso que son relevantes para el país. Primero, un consenso en que es importante seguir avanzando en una mayor selectividad en los programas de pedagogía. El debate, por supuesto, tiene que ver con cómo el país va aprendiendo en la implementación de sus políticas públicas y va construyendo una concepción de un aumento de la selectividad y de ir a una búsqueda de los mejores y las mejores
de manera contextual, considerando todas las variables involucradas y no solo una, ¿no? Eso yo creo que es un debate, pero yo creo que es importante marcar eso como consenso. Tengo algunas cosas que señalar al respecto luego de los matices que se establecen o de la evidencia que se provee, digamos. Un segundo consenso es que necesitamos hacer más esfuerzo y eso excede las posibilidades de este proyecto, dado que este es un proyecto acotado que se enmarca en una política más global, pero un proyecto en términos puramente legislativos es más acotado, que tiene que ver con volver más atractivas las carreras de pedagogía en todo sentido, ¿no? Y por lo tanto, más bien intervenir en la deseabilidad de la postulación, no solo finalmente los requisitos de acceso, que son cosas distintas. Escuché hace algún tiempo a alguien que decía, mira, esto tiene que ser como medicina, y resulta que en medicina no existen percentiles ni de acceso, simplemente lo que hay es una mayor deseabilidad, y así ocurre también en otras carreras. Y yo creo que la pregunta, nosotros como gobierno hemos presentado un plan nacional docente y además también lo presentamos al inicio de esta tramitación, un conjunto de medidas no legales que son fundamentales, que intentan impactar en toda la trayectoria, tanto de formación luego como de ejercicio profesional de las y los docentes. Ahí necesitamos avanzar, por supuesto, eso es muy importante. Yo creo que hay una tercera idea que se instala de consenso, que se ha mencionado bastante, que no hay balas de plata. Es decir, acá se trata de una situación bastante compleja. El país ha ido aprendiendo cómo llevar adelante una política potente de formación inicial docente, pero no hay una pura medida. Dentro de ello yo quiero puntualizar algunas cosas y responder a algo que se han planteado. Yo creo que compartimos el interés por promover los programas de atracción al talento pedagógico. Como gobierno hemos hecho varias cosas en esa línea, en especial, por ejemplo, en el caso de financiamiento, suministrar. Esto está puesto en nuestro proyecto, estamos trabajando en una ficha ex ante, estamos tratando de construir un financiamiento específico y mayor a estos programas. Y son programas que en general son exitosos, son muy interesantes. Yo participo en la gobernanza que tiene que aprobar los programas, y la verdad cada vez que me toca me los leo con mucho interés, y la verdad son programas muy interesantes. Pero también hay que marcar los límites y las posibilidades de estos programas, ¿no? Si uno hace un símil que no es correcto desde el punto de vista técnico, yo acá quiero, porque el programa PASE es otra cosa, acá en los programas de atracción de talento pedagógico uno tiene que cumplir determinado criterio de evaluación académica, el programa PASE es distinto, pero supongamos que uno hiciera una comparación en términos del efecto cuantitativo en el ingreso. Hoy día estamos teniendo más o menos 14.000 personas que ingresan a carreras de pedagogía, y por programa PASE, por cupo PASE al sistema, están ingresando aproximadamente 2.000 y tantas personas, ¿no? Entonces, el problema es que esas 2.000 y tantas lo hemos logrado después de 10 años de PASE y con una asignación presupuestaria de 20.000 millones de pesos. Es decir, si pudiésemos correr en un tiempo corto lo que en PASE corrimos en 10 años, y además de tener 20.000 millones de pesos, no llegaríamos ni al 10% de la admisión en pedagogía, asumiendo que, porque PASE son todas las disciplinas, pues son todas las áreas, todas las carreras. Es decir, por una consideración de naturaleza estructural, los programas de atracción al talento pedagógico pueden complementar la admisión regular, pero no resuelven por sí solos, ni lo van a resolver en régimen, una política de admisión regular. Eso es muy importante tenerlo, al menos en los grandes números. ¿Y por qué es relevante esto? Porque de todas maneras es consenso, y es bueno también que esta discusión refuerce ese consenso, Presidenta, por su intermedio, que los programas de atracción al talento pedagógico deben ser reforzados, pero no van a reemplazar la vía de admisión regular. Luego, el ámbito de la prosecución, creo que también, y nosotros lo mencionamos cuando presentamos este proyecto, yo creo que ahí tenemos un consenso importante. Nosotros vamos a formar un trabajo técnico para fortalecer la prosecución de estudios. Ya hemos avanzado en varias consideraciones. Vamos a trabajar para resolver las tensiones que puedan haber en nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, que eso también son las medidas que no son de naturaleza legal, pero que pueden tener un impacto determinante en el tema, digamos. Y además, a través de tanto nuestra regulación de vacantes, al exceptuar, en este caso los programas de atracción de talento pedagógico, al exceptuar del conteo de los límites presupuestarios a las personas que ingresen vía atracción de talento pedagógico, y luego en la prosecución de estudios, al ofrecer una vía de financiamiento universal como va a ser FES, donde no hay límite y se puede estudiar carrera de prosecución incluso aunque las personas tengan una carrera previa, me refiero incluso financiada por gratuidad, no se aplicaría este límite.
van a configurar digamos, condiciones institucionales de mayor posibilidad de desarrollo de los programas de prosecución que no habían existido antes, y de nuevo, esas son medidas que no están dentro de este proyecto, pero que son muy relevantes y no se puede hacer una evaluación de la política global sin considerarla. Así que quisiera hacer dos precisiones, que es importante afinar bien el diagnóstico en el ámbito de, primero, la deshabilidad de tener buenos profesores. Yo creo que nadie duda que necesitamos tener buenos postulantes y ojalá tener a los mejores, ¿no? Pero el estudio que se ha citado acá por su intermedio, Presidenta, lo que hace es definir operacionalmente un docente de alto rendimiento a partir del desempeño de sus estudiantes, y eso ofrece una noción distributiva o relacional, si se quiere, del alto rendimiento, pero no absoluta ni de característica determinada. ¿Qué quiero decir con esto? Usted podría mañana hacer este estudio en Chile, donde si usted distribuye hoy día a los profesores, probablemente van a haber algunos que van a quedar arriba en la distribución y otros que van a quedar abajo, y probablemente vaya a encontrar consecuencias, pero ello no informa de una diferencia de rendimiento absoluto o no establece un indicador de rendimiento absoluto, solo relacional, y por lo tanto no veo a qué viene al caso, más allá de la idea genérica de que necesitamos buenos profesores. Y es importante hacer este punto, toda vez que, por ejemplo, cuando comparamos, y se comparan en algunos estudios, el portafolio con el puntaje y puntaje PSU, que tampoco es comparable con PAES directamente, las correlaciones disminuyen, se vuelven más, los efectos son más heterogéneos. Y luego, en la comparación con la prueba ENT, lo que ocurre es que si tú comparas una prueba como PAES y luego con otra prueba como ENT, es probable, o sea, de hecho va a ser así, en general tiende a ser así, que lo sabemos quienes nos hemos dedicado a la investigación y educación, que tú vas a encontrar correlaciones. Luego habría que limpiar eso por nivel socioeconómico y otros controles estadísticos que no sé si por lo menos nos informaron en la presentación. La pregunta es si esas correlaciones en toda la distribución de resultados resultan pertinentes al objetivo que persigue una política pública como esta, es decir, se trata de diferencias sustantivas que a nivel territorial y contextual valgan todas equivalentes a lo largo de todo el territorio del país. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted observa la tasa de avance curricular, se va a dar cuenta que las diferencias entre las personas que tienen determinado percentil, por ejemplo, los percentiles hoy día en discusión, en las tasas de avance curricular no tienen más de 2 o 3 puntos de diferencia. Yo sé que la tasa de avance curricular es un indicador que puede ser objeto de discusión, pero probablemente una diferencia de 2 a 3 puntos no es que no exista, si la pregunta es si es pertinente, y luego hay en las notas del segundo semestre, las diferencias entre los percentiles en discusión no se pueden medir en décimas, sino en centésimas de nota, es decir, entre 5,42 y 5,5, 5,4, es decir, son diferencias que se van volviendo tenues a efectos de otros indicadores, que es precisamente donde yo creo, por su intermedia, que llamaba este esfuerzo de considerar calidad de una manera mucho más compleja, no de una forma unívoca respecto de un puntaje. Es decir, eso puede ser confuso a veces y puede llevar a tomar decisiones que dificulten el cumplimiento del mismo principio de tener a las y los mejores en el ejercicio de la profesión. Luego, se ha hecho un planteamiento respecto a la regulación arancelaria, al valor de los aranceles. Nosotros hemos hecho un esfuerzo como gobierno. En promedio, la nueva regulación eleva en un 18% respecto a la regulación transitoria el aporte a las pedagogías, y además en un 8% respecto al valor nominal de las carreras, es decir, al propio promedio de aranceles que se había definido, por decirlo de alguna manera, de manera espontánea en el sistema. Es decir, hay un esfuerzo por transferir mayores recursos. Yo creo que lo que es importante establecer, esto es un debate, y con esto cierro, Presidenta, que uno va a encontrar diferencias de desempeño en distintas poblaciones. La pregunta es cuándo aquellas diferencias se vuelven pertinentes para tomar decisiones que van a ser determinantes en la matrícula y, por lo tanto, en las y los docentes, considerando que considerando que hoy día tenemos profesores habilitados,
que el efecto de los cambios demográficos va a tardar décadas y que nosotros necesitamos una respuesta hoy día y que nuestra política ofrece de hecho un mecanismo que es flexible precisamente a los cambios demográficos, es decir, permite cambiar los criterios cada 5 años para anticiparse a los cambios demográficos que también son variables y pueden tener tendencias de reversión. Incluso los problemas demográficos no obedecen solo a la natalidad, también existen otros fenómenos. Es decir, tenemos que afinar el discurso, todos queremos a los mejores. La pregunta es quiénes son y cómo encontramos a las y los mejores, cómo incentivamos su deshabilidad a lo largo de todo el territorio, y tenemos que ser muy responsables en términos de usar un set de indicadores y precisamente quizás el éxito de los programas de atracción al talento pedagógico es que logran encontrar la convicción, la vocación de las personas, y a veces eso es mucho más determinante que es mucho más determinante que un puntaje. Y también agradezco a la apertura de la caja en el sentido de poder pensar quizás en otros criterios de acceso que tengan que ver con materias psicológicas o otro tipo de examen o de pesquisa que no centre de manera unilateralmente la discusión en determinado percentil, dado que esa información no siempre da cuenta de la calidad, la complejidad de la situación, la diversidad a nivel territorial, y hay que tener cuidado en cómo tratamos y manejamos la evidencia que en ese sentido se suministran. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Abro la palabra para nuestros expositores. Don Osvaldo, ¿quiere partir? Muchas gracias. Agradezco la instancia y aprovecho de excusarme porque probablemente tenga que retirarme un poquito antes que acabe la sesión por otro compromiso. Yo solo 2 o 3 consideraciones aprovechando lo que se ha expuesto. Lo primero que me gustaría decir es que estamos discutiendo esto porque me parece que hemos constatado que la respuesta de aumentar los requisitos de ingreso como único elemento para elevar la calidad de los profesores ha resultado como menos ingenua, ¿sí? Porque acabamos de escuchar datos que indican que a pesar de que no se ha sostenido ese aumento en el tiempo, en el sentido que incluso si se considera por percentiles, uno podría concluir que la exigencia incluso ha bajado, aún así la matrícula en las carreras de pedagogía ha continuado descendiendo, tal como pudimos ver en los gráficos que mostré a continuación. Por lo tanto, la respuesta mecánica de simplemente decir pongamos mayores exigencias, entendidas como mayores exigencias como mayor puntaje para ingresar a las carreras de pedagogía, el único efecto y la única consecuencia que va a tener es que esa matrícula descienda de un modo más significativo. Luego también hemos escuchado que no es lineal e inequívoco, no quiere decir que no tenga ninguna correlación, pero no es lineal e inequívoco decir que puntaje es calidad. Eso es lo otro que creo que me parece que ha quedado suficientemente asentado. Es decir, no podemos reducir la calidad a el puntaje que se obtiene en una prueba, porque sabemos que esas pruebas, por más que se hayan ido corrigiendo, yo creo que las medidas que se han tomado han ido en una dirección correcta, sin embargo siguen estando atravesados por sesgos de distinta naturaleza. Por lo tanto, por eso lo decíamos nosotros, no es que haya que renunciar a esa discusión del todo, pero no hay que reducir el problema simplemente a la cuestión del puntaje. Es evidente que el problema de la atracción de estudiantes a las carreras de pedagogía es un problema complejo, es un problema, y que este proyecto de ley solo resuelve una de esas, o se hace cargo de una de esas aristas. Obviamente no podemos pensar que esto lo comentaban los colegas que pusieron, se va simplemente a solventar con el hecho que se aumenten los requisitos para ingresar. Tiene que ver con las condiciones actuales en que se está desarrollando la profesión docente. Ni siquiera yo diría que es un factor relevante, pero no es el único tampoco la cuestión remuneración de los profesores. Hay cuestiones que tienen que ver incluso con las condiciones en que hoy día se está ejerciendo la docencia, con el mismo lugar que la autoridad del profesor tiene en la sociedad actual, que no es exactamente la misma que tenía hace algunas décadas atrás. Ya, por lo tanto, estamos abordando solo un aspecto que tiene que ver con si vamos a tener o no estudiantes de pedagogía en el futuro y si esos estudiantes de pedagogía van a ser suficientes como para cubrir las necesidades del país. Hay quien puede pensar que en el futuro van a sobrar profesoras y profesores y por lo tanto este es un problema menos apremiante. Yo tengo la impresión que no es así, pero bueno, ahí hay que ver los datos que tenemos
que tenemos disponible. Me parece que sí es necesario que al menos se garantice una cierta población de estudiantes de pedagogía. Y la pregunta respecto a esto, y con esto termino, Presidenta, por su intermedio, es la siguiente. ¿La educación puede cambiar o no una trayectoria? ¿O la trayectoria viene totalmente condicionada por el puntaje que sacó la persona al momento de dar la PAES, digamos, de un modo invariable? ¿La educación es capaz o no de cambiar una trayectoria, incluso sobreponiéndose a esos condicionamientos de origen? Bueno, yo soy psicólogo de profesión, pero soy profesor universitario. Yo tengo la idea de que sí, desde el CUESH creemos que sí, que la educación es capaz de cambiar una trayectoria, y lo demuestra precisamente lo que aquí se ha dicho, los resultados de programas como el PASE y el propedéutico. El tema es si estamos haciendo los esfuerzos suficientes a nivel de nuestros modelos educativos, a nivel de los recursos que estamos destinando a formar los profesores, para que ese cambio se produzca y se verifique. La experiencia que nosotros tenemos es que cuando esos esfuerzos son sistemáticos en el tiempo y se invierten los recursos, efectivamente los estudiantes pueden superar, pueden sobreponerse a estas brechas que tienen al inicio de sus trayectorias, y tal como aquí ha sido dicho, eventualmente incluso esos estudiantes, cuando logran sobrepasar esas brechas, bueno, tienen una mayor adhesión, tienen mayores niveles de retención y también tienen mejores niveles de motivación. Por lo tanto, yo quisiera decir que nosotros hacemos en ese sentido una apuesta por la educación como un factor de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Osvaldo Corrales, por su presentación, también por contestar las preguntas. Lo liberamos porque nos comentaba que tenía otros compromisos. Le damos la palabra entonces para que responda a preguntas a don Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Sí, bueno, yo quisiera sostener la idea inicial de nuestra presentación respecto de que consideramos que hay que mantener o subir las carreras de pedagogía por todas las razones que acá se han expuesto y los datos que también se han señalado. No obstante, eso no, si bien es cierto, esto puede generar un problema en cuanto a la baja de la matrícula, y si es que lo hubiese y los datos así lo constataran en el déficit docente, creo que no es la forma de responder a aquellos desafíos, sino más bien creemos que hay otras vías alternativas, como acá lo acabamos de mencionar, como los propedéuticos o el programa de atención al talento pedagógico o la prosecución de estudios, que son vías que bastante, como les decía, válidas, con buenos resultados, que nos permiten entonces responder en caso que esto así ocurriera. Y dicho eso, respondiendo a la pregunta de la diputada Molina, efectivamente los programas de propedéuticos tienen una condición que creo que es bastante compartida, y es que los estudiantes que optan por hacer un PATP o un PASE son los estudiantes con alta motivación. Por lo tanto, la motivación escolar o académica es de alta relevancia y hay bastante evidencia que demuestra aquello. Por eso es que al segundo o tercer año usted ve que esos alumnos se equiparan tal vez al resto, porque hay un tema de motivación escolar o en este caso académica, universitaria, que hace que en poco tiempo se pongan al mismo nivel de alumnos que tal vez venían con una mejor preparación escolar. Al menos eso es lo que la evidencia dice, y es también lo que nosotros hemos podido constatar en nuestro primer año de PATP, que hicimos el año pasado, y este primer semestre entraron las primeras estudiantes, y la verdad es que los profesores que nos han comentado respecto a aquellas estudiantes nos hablan precisamente de esto, de que son estudiantes con alta motivación y disposición a la pedagogía. Y esto lo relaciona entonces con nuestra propuesta de incorporar algún mecanismo, alguna test o prueba que mida precisamente eso, que pondere junto con las otras pruebas un puntaje final que les permita entrar entonces a estudiar pedagogía, por ejemplo. Y respecto de la pregunta de la diputada Rafael, bueno, la Universidad del Desarrollo, en su sello de responsabilidad social, siempre ha querido aportar los temas país. Y uno de los temas país importantes es el que estamos hoy día discutiendo acá. Es por eso que la autoridad y su consejo directivo decidió hace 3 años crear esta beca Pasión por Educar, que es una beca que da gratuidad 100% durante los 5 años de estudio, sin requisitos ¿cómo se dice esto?, de renovación año a año. Y esto, la verdad es que ha resultado bastante efectivo, porque lo que hoy día nosotros tenemos, el 50% de nuestra matrícula en pedagogía viene de más del 50%, 55% más o menos, viene de colegios particulares subvencionados o colegios municipales. Y lo que vemos también es un poco parecido a lo que pasaba antes con el PASE y el PATP. Cuando un estudiante tiene la posibilidad de acceder a una universidad de excelencia y de alto prestigio como lo es la Universidad del Desarrollo, y además lo puede hacer de forma gratuita, creo que eso genera un incentivo y una motivación
altamente relevante en ese sentido. Y se me fue, algo más iba a decir, pero se me fue se me fue la idea. Bueno, eso quería destacar respecto de la pregunta que usted me hacía sobre la beca Pasión por Educar que tenemos entonces en la Universidad del Desarrollo. Muy cortito. ¿Usted nos podría especificar en qué consiste la beca? Es gratuidad 100%. No pagan ni Pero ¿cuáles matrícula son ni los arancel. requisitos para poder acceder? Perdón, los requisitos tienen que postular vía SUA y quedar admitido, postular con nosotros y quedar admitido vía Sistema Único de Admisión. Cualquier estudiante que postula a la Universidad del Desarrollo, que postula con su puntaje y queda admitido vía SUA, automáticamente recibe la beca Pasión por Educar. Y esto es con puntaje, sí. Tiene que obtener el puntaje, tiene que quedar admitido, ¿ya? Muchos de nuestros estudiantes se entera incluso, claro, muchos de nuestros postulantes se entera una vez que ya postuló y quedó en la universidad, se entera que tiene la beca. Antes no la conocía inclusive. Y ahí es cuando encuentran este beneficio. Muchísimas gracias a don Mauricio Bravo. ¿Usted también va a querer dar algunas palabras? ¿Le molesta si lo... No. Don Isaac, ¿verdad? Gracias, sí. Brevemente, para complementar lo que mencionaba, sí, lo que mencionaba mi colega Mauricio respecto a la pregunta de la diputada Molina. Se habla del efecto de compensación, ¿cierto? Que puede ser desde un rendimiento más alto a nivel socioeconómico que permita eventualmente compensar la falta de algunos conocimientos, pero para el otro lado también existe a nivel de las motivaciones y también mencionar algo para aportar a la discusión de que en Chile, y usted lo mencionó, el primer año requiere un acompañamiento, el segundo no tanto. En Chile las carreras son lo suficientemente extensas, ¿cierto? Miramos y comparamos con otros países. Chile, una pedagogía son 5 años, ¿ya? Entonces, eso permite dar el espacio, el tiempo para poder generar estos reforzamientos. Algunos lo dicen de manera despectiva como un quinto medio, pero sabemos de que existen algunas brechas que se requieren subsanar en este primer año. Es algo que, por ejemplo, en la educación superior técnico profesional se comenta mucho, porque ahí no existen requisitos de ingreso. Entonces, aún así, con la libertad para poder estudiar, permiten formar buenos profesionales. Lo segundo que quería mencionar, y tomando las palabras del subsecretario, que, bueno, dijo que quizá en algún momento se hable de que van a sobrar profesores. Yo, en lo personal, y mirando la evidencia, un poco complementando con lo que mencionábamos de los casos de estos países, en los sistemas avanzados de educación no solamente se mide cuántos entran, sino que también se mide cuántos docentes hay por cada plaza, como se dice, o cupo para postular a un empleo de docente de educación pública. Por ejemplo, Japón determinó que tienen que ser 3 como mínimo, 3 docentes por cada postulación. Se abre un cupo y tienen que haber al menos 3 docentes. Al año 2010 tenían 6, al año 2022 tienen 2,9, ¿ya? Es decir, ellos reconocen que están en un problema. Por ejemplo, en Francia, cuando se hace esta prueba de selectividad, que es muy similar, por ejemplo, a la que se hace en España, que se llaman las oposiciones, en Francia hay 3,1, la última dato que hay, 3,1, porque también tiene que existir un filtro, por supuesto, desde los mismos procesos de reclutamiento. Por tanto, lo ideal sería que nos sobraran profesores y no solamente que digamos que estamos en la línea de flotación del déficit docente, es decir, que tengamos uno por uno, ¿cierto? Una sala de clases de matemáticas o un profesor de matemáticas para todo para todo el sistema. Y de ahí reforzar la idea que también mencionábamos de que cantidad también, en este caso, nos permite hablar de calidad de la enseñanza respecto a lo que son los profesores. Bien, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Isaac. Ahora sí, don Santiago Montiel tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. De nuevo, como presento tercero, me permito obviar algunas cosas. Me gustaría enfocarme harto en los comentarios del subsecretario sobre la diferencia en rendimiento académico entre estos dos grupos, que fue la que discutimos harto en cuanto
a los números. Quedó entonces constatado que los estudiantes que la reforma habilitaría tienen peor rendimiento en la END. El subsecretario pone en cuestión la relevancia de esa diferencia, no la existencia de la diferencia, sino que se pregunta cuándo estas diferencias entre poblaciones se vuelven pertinentes. A mí me parece que esas diferencias se vuelven pertinentes cuando impactan el rendimiento de los estudiantes que después van a afectar. Nosotros estamos hablando ahora de estudiantes de pedagogía que el día de mañana van a salir y van a estar al frente de una sala de clase. Entonces, cuando el subsecretario plantea que hay que corregir por sesgo socioeconómico estos datos, es decir, esta diferencia en rendimiento, que los estudiantes que entraron bajo el percentil 50 tienen un rendimiento inferior a los que entran sobre el percentil 50, si es que lo entendían, que eso podría tener detrás un sesgo socioeconómico. A mí me parece que eso es complejo, porque lo que a nosotros nos interesa es que los estudiantes que egresen de las carreras de pedagogía tengan los conocimientos adecuados para poder enfrentarse a una sala de clases y transmitir conocimiento de manera efectiva. En este punto en particular, a mí me parece que la procedencia de ese docente, de ese estudiante de pedagogía que el día de mañana se convierte en un docente, es irrelevante, por cuanto lo único que aquí importa es que tenga las habilidades para enseñar a un estudiante. Da lo mismo su origen. Entonces a mí me parece que es muy relevante esta diferencia en rendimiento académico, precisamente porque está midiendo un año antes de que egresen los estudiantes cuántos saben de conocimientos pedagógicos generales, cuántos saben de conocimientos disciplinares específicos. Eso como me quedé, pero quizá malinterpreté lo del sesgo socioeconómico, pero dejo como el punto hecho y si puede comentar un poco de eso. Y un último punto sobre lo que comentó el subsecretario, después me gustaría responder lo de la mirada un poco larga para no venir aquí a poner solamente problemas, sino que también con una mirada un poco más positiva. A mí me parece que el mecanismo tal como está planteado en el proyecto de ley, con este consejo asesor técnico, que abramos paréntesis, no está dispuesto en el proyecto de ley por quién va a estar conformado. Ha trascendido que estaría conformado por rectores, pero eso no está en el proyecto de ley. A mí me parece que no está garantizado que los incentivos estén alineados dentro de ese consejo como para privilegiar la transición demográfica por encima de otros intereses. A mí me parece que a lo menos está el riesgo de que se configure un conflicto de intereses dentro de esa instancia. Entonces me parece que como está contemplado hoy en día no garantiza que se permitan balancear adecuadamente los distintos intereses que enfrenta el país. Y por último, la mirada larga. Hay algunas cosas que se pueden hacer para mejorar la valoración social de la carrera. Desde luego se pueden mirar salarios, se pueden mirar como el cumplimiento de las horas no lectivas. La carrera docente contemplaba que las horas no lectivas, que son las horas que tienen los docentes para preparar clases, aumentaran del 25 al 35% de sus horas. Eso, según el PNUD, solamente un tercio de los docentes reporta que eso se cumple. Entonces, eso que se puso en la ley, en la práctica como tampoco se ha cumplido. Entonces, yo creo que hay que partir por cumplir lo que disponía la ley para que los docentes puedan tener alrededor de un tercio de sus horas para prepararse adecuadamente para las clases. Hay un contexto de violencia dentro de la sala de clases que se enmarca en una crisis un poco más extendida que es una crisis como de autoridad en general, que perjudica que los docentes, un estudiante de alto rendimiento se enfrenta a la alternativa de estudiar leyes, una ingeniería civil o docencia, y en docencia es la única de esas alternativas donde probablemente la puedan agredir físicamente en la profesión. Entonces, ese es un tema que es absolutamente inevitable para poder como hacer de la docencia una vocación altamente atractiva para estudiantes de rendimiento académico destacado. También enfrenta otras dificultades como inherentes a la profesión. Es una profesión muy poco flexible cuando la comparamos con otras profesiones de alto rendimiento. Y un punto como concreto es que los mecanismos que se contemplaron dentro de la carrera docente, que era esta asignación por tramo, que permitía que los docentes fueran progresando en la medida que su rendimiento en las evaluaciones y su antigüedad lo permitiera, pudieran ir como progresando en tramos. Eso esto ya es un poco más casuística, ha trascendido que es muy estricto y que los tramos experto 1 y experto 2, que es donde las mejoras salariales son más importantes, los profesores se demoran mucho en llegar para allá, 8 y 12 años.
Eso causa que muchos docentes de primerizos lo vean como algo demasiado lejano y terminen desertando. Eso se puede flexibilizar. Para ese componente, que es aproximadamente el 9% del salario de los docentes, eso se puede flexibilizar y dejarlo, por ejemplo, solo acotado a rendimiento en la evaluación docente, en el portafolio, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, don Santiago Montiel. Le doy la palabra al subsecretario para que pueda aclarar ciertos puntos. Sí, Presidenta, por su intermedio, muy brevemente, al señalar el tema o puntualizar la importancia del ingreso económico, no me refería a que se utilizara como un indicador para, digamos, controlar la evaluación académica del acceso, sino simplemente una contestación metodológica en la comparación entre dos instrumentos estandarizados, que es otra cosa diferente. Efectivamente, la interpretación que, como por su intermedio, como ha señalado, no es correcta, y yo estaba planteando otra cosa. Y luego el Comité Técnico de Acceso no es una instancia ad hoc creada por este proyecto, sería bueno revisitar la ley 21.091. El Comité Técnico de Acceso fue creado por ley, una ley que fue aprobada con una amplia mayoría en este Parlamento, con las principales fuerzas políticas en ese momento con representación parlamentaria, y obviar aquello da cuenta, Presidenta, de que debemos tomarnos con mucha importancia este debate y conocer el cuerpo normativo de la educación superior cuando se interviene sobre modificaciones a este mismo respecto a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, también por la aclaración. Eso es bueno dejarlo acá constatado porque esto queda grabado y también para quienes nos están viendo vía online. ¿Existen más preguntas, diputado Rey? No, gracias. Mire, solamente referirme a un par de celebraciones que hizo el rector de la Universidad de Valparaíso, que lamentablemente se tuvo que retirar antes por compromiso. Yo obviamente lo entiende, y en donde señalaba que elevar los estándares para los ingresos era prácticamente ingenuo respecto de que eso significara lo que él señaló. Estándares, dijo, la función docente. Yo creo que creer que uno va a mejorar la calidad bajando los estándares, yo diría que soy bastante ingenuo. Y bastante. Y respecto de los efectos de los docentes respecto del desarrollo de su labor y los efectos que se producen en los alumnos, yo tengo algo que no publiqué este estudio, no lo hice, pero hice un estudio más bien hace ya bastante tiempo atrás, donde recopilé información en cierta comuna de la región del Maule respecto de los estudiantes por cohorte, es decir, hice un seguimiento a distintos grupos de estudiantes a lo largo del tiempo con el CIMSE como referencia, entendiendo todas las variabilidades que uno pudiera ver detrás de eso, ¿ya? Y no hubo mayor variación. Incluso hubo muchos cursos que bajaban los resultados a medida que iba pasando los años. Por lo tanto, lo que uno ve, lo que vi en los datos de cerca de 40 establecimientos educacionales, es que efectivamente y lamentablemente en ese momento, en ese tiempo, al menos en ese espacio, no se producía justamente estas mejoras que uno quisiera y lo que se proyecta o uno podía proyectar en movilidad social futura. Entonces, lo que señalaba lamentablemente el rector, de acuerdo a mi realidad, de acuerdo a lo que yo hice, también está equivocado. Muchas gracias, diputado Rey. ¿Existen más consultas? Ya.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados nuevamente por haber expuesto, por haber aclarado dudas también, al subsecretario y a su equipo, también a diputados y diputadas, a las secretarias, abogadas, que siempre nos apoyan, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.